3, 2, 1. Muy buenas compañeros, estamos en un capítulo más de Workout Lab Podcast y en esta ocasión os voy a presentar a Pepe Pérez Mora, un auténtico crack del entrenamiento en CrossFit, o como a él le gusta llamar, HIIT, ya que, bueno, como lo explicará, hay una diferencia entre lo que es el científico a lo que se practica, digamos, en la marca comercial, y también nos da su visión desde el inicio del CrossFit, ya que él es uno de los pioneros en España en entrenar con alta intensidad, con el CrossFit. Nos da un poco su visión de cómo ha ido evolucionando desde hace como 10 años, 9 años, hasta la actualidad, dividiéndose entre el CrossFit salud, el CrossFit competición y cómo sus alumnos en Huelva, en FSC Training, pues simplemente pues, van a entrenar por salud y a otros pues los moldea y los lleva pues a competir. Y la verdad que, como nos comenta, pues al final no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque al final los dos hagan CrossFit, aunque para una persona sean CrossFit o para otras no. Eso ya Pepe nos develará el porqué. Me gusta mucho la visión que le da a todo, ya que, bueno, desde el inicio hasta cómo ver él pues, las clases de CrossFit, como incluso de un programador a un simple monitor. Así que de verdad, este podcast es muy, muy interesante. Es el primero que dará pie a otros podcasts sobre CrossFit. Y bueno, espero que os guste, que le deis like, comentéis y compartáis por redes sociales. Comentar que en el Congreso de AudioFit de Pérdida de Grasa, esta semana es la última que estará abierto. De hecho, no te vas a poder apuntar a AudioFit hasta Navidad por lo menos, y en esta ocasión son 60 euros, en el que estará el Congreso de Pérdida de Grasa, más 2 ebook totalmente gratuitos y las más de 700 clases que hay dentro de AudioFit. Os dejo el enlace en la descripción de este podcast y sin más, os dejo con Pepe. 3, 2, 1... Muy buenas compañeros, estamos en un capítulo más. En esta ocasión tengo el grandísimo honor de presentar, de traer aquí a Pepe Pérez Mora, un auténtico apasionado del CrossFit, como a él le gusta decir, del HIIT, que es la palabra científica, la que si queréis buscar más sobre eso es la que tenéis que utilizar. Y bueno, lo voy a presentar un poquito. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte y tiene un centro de entrenamiento y además un plan bastante bueno de entrenamiento online. Así que, Pepe, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, pues vamos a hablar de un tema que me gusta mucho de Pepe, que os recomiendo de verdad que lo sigáis por redes sociales, en Instagram, que es activo. Os dejaré en la descripción su nombre. Básicamente es su nombre. Sí, de hecho es mi nombre. Pepe Pérez Mora, ese es mi Instagram. No... Bueno, y el del programa que es de FSC. Bueno, que es el programa. Nos va a hablar de los inicios del HIIT. Sí, mira, pues... A ver, yo... me gusta hablar de HIIT porque cuando intentamos acceder a la documentación científica, ¿no? Cuando nos queremos meter un poco en definiciones científicas y ver un poco qué hay estudiado, cuando introducimos la palabra CrossFit encontramos bastante poca información. Sí que encontramos algo más cuando buscamos la palabra HIIT, ¿no? O más relacionado también con el apartado, sería más el apartado científico, ¿no? Pero sí que, pues, me gustaría comentar un poco mi manera de ver los inicios de esta modalidad de entrenamiento y de competición, ¿vale? Y en algún momento de la charla pues las voy a diferenciar porque evidentemente lo que se plantea desde CrossFit, desde las bases de CrossFit, desde los inicios del CrossFit además, es una cosa y lo que se hace en competición es otra. Y yo siempre me gusta poner el ejemplo como que el CrossFit de los bots para la mejora de la salud es como el fútbol y el CrossFit de competición es como el balonmano. O sea, que se parecen en que se juega con una pelota y que hay que meterla en una portería. Pero realmente
Ya son dos mundos totalmente paralelos. De hecho, el otro día un gran entrenador que yo sigo de CrossFit, que tiene varios bots, decía que al final habrá que cambiarle la palabra a la competición. No tiene nada, ya no tiene nada que ver. O sea, al principio, bueno, pues sí, compartían bastante, pero ahora mismo desde el 2018 aproximadamente, donde CrossFit ya volvió a decirle a sus afiliados y a sus seguidores que, oye, que lo que hacemos en los box es una cosa y la competición es otra. De hecho, si vemos un poco la línea y la tendencia, no tienen nada que ver. Si seguimos las bases de lo que fundamenta CrossFit, tanto en sus programas de formaciones como en su página web, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con una competición, van a otro perfil y a otra filosofía totalmente diferente a lo que son. O sea, por eso siempre me gusta decir que una cosa, por lo menos como yo lo veo, el CrossFit de un box para la mejora de la salud, como hablar de fútbol, y lo otro es como hablar de balonmano. Sí, comparten muchas cosas, pero realmente en la fundamentación, tanto desde el punto de vista del entrenamiento como desde el punto de vista de los efectos de ese entrenamiento, no tienen nada que ver. Entonces yo lo que a lo largo de estos años, como apasionado del mundo del deporte, a mí me gusta muchísimo el deporte y de hecho llego al mundo del CrossFit porque me gusta el deporte y me parece un sistema de entrenamiento, cuando lo vi, muy interesante. Me formé para conocerlo y ver cómo eran sus bases y qué fundamentación tenía. Y bueno, al principio me atrajo y creo que cambió mucho mi manera de entrenar desde el punto de vista de entrenador y desde el punto de vista de practicar deporte. Yo, a medida que van pasando los años, pues me voy como alejando un poquito más de lo que es el CrossFit, me convierto un poquito más en un estudioso de todo lo que es el entrenamiento concurrente. El CrossFit sí que es verdad que me abre la mente, me cambia la perspectiva a mí, a muchos entrenadores, ¿vale? Te hayas dedicado al CrossFit, no te hayas dedicado, pues probablemente a día de hoy conozco a muchos entrenadores que nunca han practicado CrossFit, pero su filosofía de entrenamiento, si hablas con ellos, dices, oye, pues aquí hay muchos matices que creo que CrossFit en su día dijo, señores, vamos a cambiar esto, que se pueden conseguir cosas muy interesantes entrenando de esta manera que nosotros proponemos, ¿no? Sí es cierto que hay muchas escuelas en Estados Unidos que han aportado también esa visión del entrenamiento concurrente, de aplicar alta intensidad, de aplicar grandes estímulos de fuerza, como son los centros de fuerza y acondicionamiento que hay en Estados Unidos, que hace que a muchos entrenadores, pues, de España, en mi caso, yo, pues de Huelva, nos revolucione nuestra mente y sí que digas, pues tiene cosas muy interesantes CrossFit y la utilizamos. A lo largo de los años, pues creo que tanto el CrossFit como el HIIT, porque pasamos de no tener publicaciones científicas a empezar a tener publicaciones científicas acerca de esta metodología de entrenamiento, llega un punto en el que a partir del 2016 aproximadamente empezamos a encontrar bastante documentación en la que los entrenadores nos podemos empezar a apoyar para descubrir cómo funciona el cuerpo durante determinados protocolos de entrenamiento. Sí es cierto que las primeras investigaciones iban muy orientadas a típicos clásicos, juegos clásicos de CrossFit, como podría ser un Frank, como puede ser a alguna de las chicas, y lo que intentaban analizar es comportamientos de frecuencia cardíaca, niveles de lactato, y bueno, y efectos, incluso efectos fisiológicos a través de analíticas y consecuencias fisiológicas del entrenamiento, ¿no? A medida que pasan los años, con esa ruptura del CrossFit competición sobre el CrossFit salud, creo que hay como un boom ahí en nuestros últimos 2 años de muchas más investigaciones en las que parece que los bots empiezan a acceder más a investigar y a decir, oye, que esto funciona, no porque lo digamos, sino porque además hay una evidencia científica que empieza a apoyarnos detrás, ¿no? Y creo que estamos ahora en el punto en el que hay mundos muy parecidos, uno con gran evidencia práctica. Cualquier entrenador de CrossFit que lleve 10 años sabe que CrossFit funciona, si lo ha utilizado, porque lo vemos. Y ahora además empiezan a haber una sustentación científica un poco detrás. Sí, evidentemente tenemos que buscar la palabra HIIT, no podemos buscar CrossFit porque apenas hay artículos. Y empieza a haber fundamentación de, oye,
que esto funciona. Pero funciona por el simple hecho de que al final estamos entrenando fuerza y acondicionamiento, estamos trabajando una pata muy importante de la fuerza, como son entrenamientos multiarticulares, que dan muchísimos resultados, dan muy buenos beneficios, y además añadimos entrenamiento de alta intensidad, que también sabemos que funciona. Y de esa combinación es de lo que sabemos que los resultados, a nivel práctico, los entrenadores de CrossFit que llevan muchos años te lo dicen, oye, esto funciona porque lo estoy viendo, pero además ya empezamos a verlo en documentación con unos protocolos más al final con protocolos científicos, ¿no? De investigación científica. Sí, porque lo bueno tú, por ejemplo, Pepe, que has vivido el CrossFit básicamente desde que nació aquí en España, que puedes dar esa visión de cómo ha ido cambiando desde eso, desde la no evidencia, ¿no? Sino simplemente la práctica, la del propio box y la de tu compañero, a cómo poco a poco ha ido evolucionando a ver más evidencia, y luego también cómo esa ruptura de CrossFit Salud, CrossFit Competición. Sí, yo tengo la suerte de que me rodeo de muchísimos propietarios que son grandes consumidores de CrossFit, ¿no? Son dueños de CrossFit, son propietarios afiliados, y que hablo mucho con ellos y sobre entrenamiento y demás, y ellos me cuentan un poco cómo lo viven desde dentro, y yo un poco cómo lo vivo más de fuera. Yo tengo un centro de entrenamiento funcional, el que he utilizado y utilizo, evidentemente, que CrossFit cambió en nuestros protocolos de entrenamiento, pero claro, yo no lo vivo como puede ser la organización de un bowl, lo que aplican ellos, cómo lo aplican y demás. Yo tengo una filosofía un poquito más de entrenamiento funcional, pero veo el cómo ellos en su día a día te van contando esa evolución. Y aparte, pues al final yo a mí me gusta mucho el CrossFit de competición. Ese sí me encanta, me flipa. Y lo sigo, y he sido aficionado, he competido, y bueno, llevo a deportistas de competición, ¿no? Y me encanta lo que es el CrossFit de competición. Por eso a mí me gusta diferenciar entre ambos, ¿no? Y he visto la evolución y veo la ruptura, y cuando hablo con los amiguetes míos, y me lo dicen claramente, me dicen, oye, que esto ha cambiado mucho, que el perfil de cliente de ahora de 2 años y medio para acá ha cambiado mucho. Al principio el perfil era perfil de personas muy deportistas, muy entrenadas, que muy aventureras en el aspecto de me gusta el entrenamiento duro, me gusta la intensidad, y ahora no, y ahora totalmente va cambiando, ¿no? Incluso yo lo veo en mi centro de entrenamiento funcional. Al principio, eso de entrenar como nosotros entrenábamos al principio, pues le gustaba a pocos, porque bueno, era raro, era diferente, eso de no estar en una sala de musculación, pero cada vez va cambiando, y cada vez, bueno, pues va cambiando un poquito el perfil. Cada vez podemos abrir más el grifo del entrenamiento de fuerza sin que la gente tenga miedo a hacer entrenamiento de fuerza, y bueno, todo creo que ha evolucionado mucho. Ya te digo, de 9 años hacia aquí hay como 2 mundos totalmente diferentes. Ojo, en lo que es el aspecto de entrenamiento a nivel práctico. En la filosofía de entrenamiento, yo siempre lo digo, yo creo que el CrossFit nunca ha cambiado. Lo que ha cambiado es la gente que ha interpretado el CrossFit, cómo lo ha interpretado. Porque si te sigues metiendo, tú te metes en la guía de CrossFit, la guía, lo que ellos cuentan a lo largo de los años, ellos siguen manteniendo la misma filosofía desde sus primicios, lo que les ha funcionado, y no han abogado nunca por entrenamientos de excesiva carga, como podemos ver en muchos bots que publican su entrenamiento, que dicen, ostras, realmente esto es duro, de verdad. Esto no va con el entrenamiento del día, de lo que manda CrossFit, ¿no? Al final CrossFit manda esa cantidad de entrenamiento óptima para estar sano. Por eso creo que la ruptura esa tan grande que ha habido en el año 2018 va también muy por el aspecto de, oye, que esto no somos nosotros, que CrossFit no son los CrossFit Games. Yo cuando hablo con colegas míos que tienen muchos bots que no les gusta la competición, te dicen, oye, es que CrossFit, que yo lo que hago no es los CrossFit Games, que es que yo voy por otro lado. Y en España hay muchísimos bots que trabajan de una manera extraordinaria, con unos parámetros de salud súper buenos, y
con unos controles de carga para que sus deportistas entrenen, y no tienen nada que ver con lo que vemos los que nos gusta la competición. ¿Nos podría hablar un poquito, Pepe, cómo trabajas tú en tu centro? ¿Cómo crees que se diferencia a lo mejor de otros box? Y luego, ¿cómo también ves esa parte de, digamos, las clases por salud, ¿no? Que tienen personas de diferentes, hostia. No te escucho ahora. Es que me han ¿Hola? llamado. Ah, vale, Eh, vale. que cómo ves... Joder, a ver si no me llama más. ¿Ahora? Vale, esta parte tendré que cortar. Vale, no te Eh, preocupes. que cómo ves esa parte de... me saldrá. Pepe, ¿cómo ves tú esa en tu box? ¿Cómo trabajáis? ¿Y qué diferencia ves con otros box en la parte de clases? Y luego también, ¿cómo ves ese trabajo de CrossFit Salud, ¿no? De clase, de ese entrenamiento concurrente, al que hace el competidor dentro del propio box? Vale. Mira, yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho el CrossFit de competición, pero yo nunca he hecho CrossFit, porque nunca he seguido las premisas de CrossFit. Entonces, yo considero que para hacer CrossFit y para vender CrossFit tienes que hacer las premisas que es CrossFit, que si no, estás haciendo otra cosa. O sea, si juegas a fútbol con una pelota de baloncesto, no estás jugando a fútbol, estás jugando a otra cosa. Entonces, la fundamentación que tiene CrossFit a mí me gusta en algunas cosas, en otras creo que no encajan tanto conmigo, entonces, bueno, pues desde un principio no las he utilizado. Utilizo la fuerza y el acondicionamiento. Y yo entreno fuerza en todas sus Manifestaciones, ¿no? manifestaciones, intento entrenar en todas sus manifestaciones y entreno la resistencia en todas sus manifestaciones. Y utilizo todos los recursos que tenga a mi mano, que sean divertidos, atractivos, que funcionen y que generen adherencia para trabajar la fuerza, al igual que el acondicionamiento físico. Hay veces en el que hay integración y aparecen modelos mixtos, modelos más tipo lo que conocemos como World of Cross, que tienen una función muy interesante y generan mucha adherencia, pero hay otras veces que no. Entonces, pues no, entreno más un protocolo de entrenamiento concurrente en el que aparecen, por un lado, ejercicios de fuerza, depende del momento del año, pues voy periodizando y aplico pues una manifestación u otra, un plano, un plano, hago más movimientos en un plano o en otro, y con el acondicionamiento pues utilizo más protocolos monoestructurales, protocolos de HIIT más monoestructurales, no tan integrados, e intento no utilizar ejercicios repetitivos en fatiga que corran, que puedan ser más arriesgados para mis deportistas, que no digo lesivos, digo arriesgados. A mí me gusta hablar de la curva riesgo-beneficio, entonces yo en mi mundo intento hacer cosas que, por ejemplo, yo he hecho chest to bar con Butterfly. Yo hace que no se lo prescribo a un cliente mío 3 años. O sea, yo he enseñado alguna vez, y he enseñado... Perdona, Pepe. Distingue, ahí cuando has dicho de que no prescribe Butterfly en chest to bar, ¿te refieres a los competitivos o a los de la clase? A la clase. Vale. No, yo no hago nada de inercias en fatiga, no hago nada de balanceo. Por eso te digo que entonces dice, ¿qué haces? Entrenamiento funcional, fuerza y acondicionamiento, en todo su rango. Desde un protocolo de entrenamiento de powerlifting que sea interesante hasta trabajo analítico. Yo hago trabajo analítico, yo hago curl de bíceps con barra. Lo hago para mí en determinados momentos del año. ¿Por qué? Porque mis clientes también lo necesitan y lo quieren. Pues lo hago, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues tengo un centro de entrenamiento. Es que tiene, y para mí Pepe, CrossFit es una herramienta muy interesante que puedes utilizar como entrenador, igual que un entrenador personal, pues probablemente conozco entrenadores personales que aplican algún entrenamiento más tipo entrenamiento funcional, como al tipo WOP de CrossFit. Sí. Pero que eso no quita que hagan CrossFit. También te digo, CrossFit no prescribe WOP, como lo vemos constantemente en muchos box. O sea, tú te metes en la página de CrossFit y hay días que no son, que son intervalos, reman o remo en 5000. O sea, que no, lo que es el 5 rondas for time de no sé qué, eso, bueno, pues eso aparece, pero no es
no es la tónica normal. Mm. No es Y la respecto a lo tónica. que has comentado de los ejercicios analíticos dentro de tu programación, es que me parece que al final hablas muy bien de ti como entrenador, ¿no? Que no te dejas influenciar por una tendencia, ¿no? Porque puede ser, al final, como es las clases, ¿no? De cómo se concebía o cómo se concibe CrossFit, sino que dentro de tu criterio de entrenamiento concurrente, de HIIT, tú decides meter un ejercicio analítico que te vienen bien por cómo lo has planteado y es que me parece que se demonizaron demasiado hacer eso, un curl de bíceps en el box de CrossFit, como si eso fuera el demonio, Ya, bueno, básicamente. Si no era, si no pero era, si no era multiarticular, eso estaba descartado para el box de CrossFit. es que pero no solo, pero bueno, no solo en los bots de CrossFit, ¿eh? En el mundo del entrenamiento funcional, conocido como los que somos más antiguos, se cambió la filosofía de pasar del gimnasio a los BOSU, los Fitball, los ¡Oh! Que TRX todo y era todas esas cosas. funcional, sí, sí. Oh. Claro, Sí. lo analítico era como, eso no vale. Tú eres entrenador y siempre digo, a mí me gusta decir que los entrenadores somos mecánicos. Tenemos una caja de herramientas y hay todas las herramientas que tú hayas aprendido. Y depende del cliente, pues la utilizas. Y si hay veces, oye, a mí consideras que no la tienes que utilizar, pues no la utilices. Pero ninguna herramienta es mejor y peor. No podemos, no podemos valorar si un destornillador es bueno por la capacidad que tiene para quitar una rueda de un coche. Sirve para lo que sirve. Y cuando la necesitemos, si yo sé utilizar el destornillador, tengo una herramienta y lo utilizo. Si intento quitar una rueda con un destornillador, pues probablemente no. Entonces, con esto que quiero decir, Gracias. que todos los sistemas de entrenamiento y todos los protocolos y todas las estrategias, incluso el CrossFit, funciona y de hecho se sabe que funciona porque lleva 20 años funcionando y si te gusta y eres un apasionado del CrossFit, utilízalo, utiliza sus premisas que son buenas, las que no te gusten no las utilices, pero el CrossFit no vale para todo, no vale para todo. El CrossFit, pues, y aquí a lo mejor alguno me tira un poco de los pocos pelos que tengo. Cuando queremos preparar entrenamiento de fuerza para deportes de resistencia, por ejemplo, CrossFit puede ser una herramienta interesante, pero si queremos hacer las cosas bien, no podemos hacer CrossFit. O sea, ¿qué CrossFit hacemos? Porque primero, ¿qué es CrossFit? Eso es lo primero, porque lo que haga un chico en Pontevedra no tiene nada que ver lo que hagan en Málaga, seguramente. No que en Málaga. Entonces, una persona que se está preparando un triatlón que necesita X demanda de fuerza para su deporte, necesita entrenar después una fuerza específica, en determinados momentos de la temporada podrá divertirse y mejorar su rendimiento utilizando protocolos de entrenamiento en un box de CrossFit, por ejemplo, pero llegado un momento necesitará fuerza útil, fuerza específica a su deporte. Totalmente. Y ya no le vale. Porque no lo van a hacer en el box de CrossFit, salvo que el entrenador se lo prescriba. Y le diga, oye, tú vas a entrenar de esta manera, que me consta, conozco grandes entrenadores de CrossFit, propietarios de box de CrossFit, que entrenan a grupetes de triatlón y le dicen, oye, y le aplican sus protocolos de fuerza para su deporte, ¿no? Entonces, con esto de las herramientas, es que, ¿cómo la uso? ¿Cuándo la uso? ¿Y con quién la uso? ¿Un curl de bíceps? Pues lo uso. Y además, en determinado momento de la temporada, mucho. Porque me gusta, porque mis clientes quieren sentirse bien, pero cuando se ponen delante del espejo también les gusta ponerse un polo, los chicos o las chicas ponerse un vaquero y verse guapa y verse atractiva y verse fuerte. Bueno, que la estética es muy importante. Entonces, ¿de qué te vale tener? Bueno, ¿de qué te vale? No. Puedes elegir tener un Frank en 2 minutos 30 y físicamente no verte bonito, o decir, mira, pues lo hago en 3:40, pero me veo físicamente bonito. Entonces tu cliente, tú pregúntale qué es lo que quiere y a lo mejor te dice, oye, mira, que esto de que si no hago el Frank en 2:30 que no pasa nada, pero que yo cuando me ponga el pantalón vaquero, me ponga el vestido que me quede muy bien. Oye, pues la estética es importante. ¿Y por qué no? Pues es un recurso interesante. Vamos a hacerlo. Y mejora mucho la adherencia, seguramente, al entrenamiento. Claro, exactamente. Al final generas eso, la adherencia. Hay un perfil de cliente que te lo vas a atraer a tu campo. Algunos te dirán, pues hace chin-up. Hace chin-up, pero bueno. ¿Y cuántos No es un puedo analítico. hacer? ¿Y cuánto...? El sistema nervioso, es que Quiero no mejorar. tiene nada que ver.
Claro, por eso que algunos te dicen, ese chinar, te están dando otra herramienta para otro objetivo que puede ser que no. Por eso digo que al final yo veo que como entrenador hay que tener todos los recursos del mundo, no ser un talibán de ninguno, por eso te digo, pues utilízalos todos y bueno, todo en función de lo que necesites y ya está. Sí, además mamá de diferentes fuentes científicas y de diferentes deportes. Al final, esa visión que te da el haber hecho halterofilia, el haber hecho powerlifting, el haber hecho atletismo, el deporte de equipo, todo eso te da una visión del deporte, del entrenamiento, que es la hostia, porque encima ves cómo los diferentes deportes se secan entre ellos. Cómo ves, es que es muy... se ve rápidamente esa parte. Y respecto a esto, Pepe, ¿qué crees que tiene que tener, aunque ya lo has comentado un poquito, pero qué tiene que tener un entrenador de HIIT, de entrenamiento concurrente, un buen entrenador para ti? ¿Qué cualidades, más, es decir, cualidades más allá de, pues, de ser, bueno, de poder ejercer legalmente, sino pues eso, cómo debería ser? De competencias, ¿no? Sí. De qué tiene que saber y cómo lo tiene que utilizar y Sí, para ti aplicar el en su ideal. conocimiento, Sí, ¿no? sí, sería para ti el entrenador top. Para mí, el entrenador lo primero que tiene que tener es una base fisiológica de la hostia. Para mí, el entrenador tiene que saber cómo funciona el cuerpo humano y que cuando un cliente te pregunte el porqué de algo, se lo sepas explicar. Y como me dijo a mí un profesor que tuve en la Universidad de Fisiología, me dijo, tienes que estudiar fisiología para hablar en un concepto multidisciplinar con un nutricionista, con un médico, con un fisioterapeuta. Es decir, tienes que tener un conocimiento de fisiología, de anatomía, de biomecánica importante a nivel técnico para poder hablar con ellos, pero además tienes que tener ese conocimiento tan integrado que seas capaz de explicárselo a tu padre, que tiene 70 años y que no sabe lo que es el corazón, que se piensa que el corazón es como el que dibujamos en un papel. Entonces le tienes que explicar eso. Entonces cuando tú eres capaz de integrar la fisiología en tu cabeza y en tu manera de entenderla, puedes empezar a construir herramientas para mejorar la fisiología. Porque al final el entrenamiento, los entrenadores tenemos que ver en el entrenamiento en que cuando prescribimos una carga no prescribimos números, prescribimos consecuencias fisiológicas. Yo con esta carga de entrenamiento, ¿qué quiero que pase en el cuerpo de mi cliente o mi deportista? Y esa respuesta fisiológica va a generar una fatiga y unas adaptaciones. Y cuando eso en el tiempo se sostenga, habrá mejorado o no habrá mejorado, o se habrá quedado igual, o ya lo habremos conseguido o no lo habremos conseguido. Dice lo primero, fisiología. A partir de ahí, hay que tener un gran conocimiento del entrenamiento de la fuerza en todas sus manifestaciones. Y cuando hablo en todas sus manifestaciones es, por ejemplo, una de las grandes carencias que le veo a CrossFit es no hay desplazamiento. Solo sprints, como mucho. Pero tú no ves, o sea, no hay un bagaje motriz de desplazamiento. Por lo menos lo que yo veo, por lo menos lo que se transmite y lo que veo. Dice, oye, pues mira, vamos a trabajar, vamos a aprender de trabajo de estas manifestaciones de la fuerza, ¿no? Vamos a aprender de pliometría de verdad. Saltar a un cajón no es pliometría. Ya, la mayoría de la gente no salta al cajón en pliometría. Sí, Hacen el pliométrico porque, bueno, al final hacen ciclo de activamiento y acortamiento, caen encima del cajón y ya, pero eso no. Y bueno, y cuando llevan un tiempo, esa pliometría está tan integrada que el estímulo realmente reactivo es pequeño. Hay que buscar alternativas a eso, ¿no? Hay que trabajar la fuerza en su manifestación de lo que consideramos como básico. Entonces hay que estudiar, evidentemente, cómo se mejoran los básicos, ¿no? Qué consecuencia fisiológica tiene entrenar hipertrofia, por ejemplo, en básicos o en analíticos. ¿Cómo va a corresponder mi cuerpo y si funciona o no funciona? Oye, probablemente aplicar protocolos de hipertrofia en un centro de entrenamiento para muchos deportistas que queremos mejorar su salud es muy interesante. La mejora del tejido efectivo, del tejido muscular, tiene grandes beneficios fisiológicos. Pues entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué solo hacemos el 3-3-3-3-3 o el 5-5-5-5-5 o el 1-1-1-1? ¿no? Y ya está. Hay que utilizarlo, Sí. hay que hacerlo. Y yo lo hago. ¿Y por qué? Porque creo en los beneficios
De halterofilia, pues si vas a utilizar movimientos olímpicos, tienes que ser un gran conocedor de los movimientos olímpicos, evidentemente, de cómo se entrenan, cómo se enseñan, si los deportistas pueden hacer movimientos olímpicos o no pueden hacer movimientos olímpicos. Es necesario meter movimientos olímpicos en fatiga. Hay que ver que los movimientos olímpicos se diseñaron para lo que se diseñaron y se compiten movimientos olímpicos como se compiten, con una técnica en concreto y con una serie de requisitos reglamentarios para evitar lesionar. Pero bueno, pues vamos a utilizarlo. Oye, si los utilizamos de otra manera, pues puede ser que habrá que tenerlo muchísimo más integrado todavía que un entrenador de halterofilia, porque si tengo que hacer 30 arrancadas por tiempo, cuidado, ¿vale? ¿Cómo enseño eso? Y eso no se aprende en un fin de semana, eso se aprende con muchos años de estudio y viendo muchas arrancadas y muchas... Luego tengo que saber de gimnástico, claro, pero de gimnástico para hacer ring muscle up o de gimnásticos para saber moverme, no el concepto, para saber moverme, porque un animal flow lo podemos considerar movimiento gimnástico, no lo sé, lo ves ahí en el aire, ¿vale? Voy a moverme, tengo que saber moverme con un implemento, tengo que saber moverme en una jaula, en una anilla, en una cuerda. Y ahora lanzo la pregunta, ¿necesitan tus clientes hacer bar muscle up? Yo siempre lanzo esa pregunta. ¿Tus clientes necesitan hacer bar muscle up? Sí, enséñalos bien. Oye, es que mis clientes, pues el 99% lo que vienen es a mejorar la salud. Pues puedes buscar alternativas que no le comprometan tanto la articulación del hombro, ¿no? No sé. Oye, a lo mejor te dice alguno, oye, que a mí no se me ha lesionado nunca nadie del hombro enseñando bar muscle up. Pues ya está, pues no pasa nada. Sigue haciéndolo porque entonces no hay más que hablar, ¿vale? Pero creo que por lo que hablo con muchos colegas del mundo CrossFit, los movimientos gimnásticos, esos esfuerzos repetitivos gimnásticos y en fatiga, oye, pues hay que saberlo enseñarlos muy bien. Luego hay que aprender mucho. Eso no se aprende en un fin de semana, se aprenden con años de formaciones, con años de ver vídeos y de práctica. Hay que saber de entrenamiento de resistencia. El entrenamiento de resistencia es muy amplio. Muy amplio, muy amplio, muy amplio. Y además de saber de entrenamiento de resistencia a nivel monoestructural y a nivel integral, que es lo que conoceríamos un poco más con el modelo mixto y a lo que le llamamos tipo walk CrossFit, ¿no? Como la gente te dice, esto no es tipo CrossFit porque como que no hay walk, ¿no? Como que ese 10 rondas de no sé cuánto, o 5 rondas, o un unrun, ¿no? Hay que saber cómo funciona el cuerpo en las determinadas zonas de entrenamiento. ¿Cuáles son los tiempos límites en zonas? ¿Cuál es el tiempo límite en el primer umbral, en el segundo umbral, por encima del segundo umbral, al 120% del consumo máximo de oxígeno? ¿Cuánto tiempo puedo sostenerlo? Eso es fisiología y teoría del entrenamiento. Y hay que estudiarlo, vamos a aprender en un fin de semana. O sea, alta intensidad. ¿Qué es la alta intensidad? ¿Dónde ponemos la zona límite de la alta intensidad? Un ANRA de 15 minutos, ¿qué es? Depende de los ejercicios, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un ANRA clásico en el que la gente se está moviendo mucho y hay muchas repeticiones. ¿Qué es? Que no haya ningún factor excesivamente limitante, ¿no? ¿Es alta intensidad o es altamente demandante? Es diferente a la alta intensidad. Fisiológicamente, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la cinética del consumo del consumo de oxígeno? ¿Cuál va a ser la dinámica de la frecuencia cardíaca? La deriva de la frecuencia cardíaca. Son conceptos que hay que estudiar. Eso no se aprende en el diario. Pero cuando nos ponemos delante de una persona y yo diseño un entrenamiento en la pizarra, pues tío, hay que tener muchas cosas en cuenta y si no te ves capacitado, no pasa nada. Tú puedes ser propietario de un centro de entrenamiento y pide esos consejos o pide esa programación, que hay grandes entrenadores que la hacen, y tú ejerces como monitor. La figura del monitor en este mundo ha muerto. Oye, que todos hemos empezado siendo monitor de muchas cosas. Monitor llega de aquí para acá y a partir de ahí, pues empieza cuando eres entrenador. Claro, cuando tienes unas capacidades y unas competencias para poder diseñar y planificar cosas sostenibles en el tiempo y que funcionen. Ahora es monitor en lugar de entrenador y que no pasa nada. Un monitor, hay monitores que no quieren ser entrenadores porque se le da muy bien la didáctica y enseñar el día a día un deporte. Y no quieren no quieren más compromiso de enseñar las 4 cosas que sé muy bien y ser unos pedazos de monitores. ¿Por qué no? ¿Crees, bueno, Pepe, respecto a esto, que ese monitor, esa especie de monitor, debería controlar
todos los movimientos? Menos los básicos, como monitor. Por lo menos los básicos. Si vas antes, si, pues yo qué sé, te hablo. Un chico que trabaja en un bot de CrossFit, que no tiene formación, ha hecho el level 1, ¿no? Y demás. Pues probablemente, si no viene del mundo del entrenamiento, si no tiene un bagaje deportivo como entrenador, no tiene por qué haber estudiado ciencia del deporte, puede llevar 20 años en el mundo del entrenamiento. Conozco unos pedazos de entrenadores que tienen unos pedazos de bot de CrossFit que funcionan muy, muy bien, que tienen una trayectoria deportiva brutal y tienen unos bagajes y unas competencias muy grandes. Pero lo normal es que muchas veces pues, haya chicos que deciden esto de mejor marca en la pizarra y deciden que quieren ser entrenadores, ¿vale? Y hacer su formación. Y esa persona, bueno, pues tiene que tener una serie de competencias para enseñar lo mínimo. Que será, pues bueno, pues si ellos hacen halterofilia, pues halterofilia. Si hacen gimnástico, si no, lo que hagan, ¿eh? Pero esto pasa también en el mundo del fitness convencional de los macro gyms. El bueno de Bodypan es el que acaban poniendo dando clases de Bodypan, es el que manda cuando el monitor de Bodypan se pone malo, a finales de la primera fila que se sabe la coreografía y le dicen, oye, ¿quieres dar una clase? Sí, das 3 clases y ya te mandan al curso o a spinning. Como hace todos los días 3 clases de spinning y es bueno, lleva la música. Oye, que se me ha puesto el monitor de spinning, ¿quieres darla tú? Pum, y la das. Y entonces lo mismo, al final empiezan aprendiendo poquito a poco las competencias y van poquito a poco enseñando. Pero de ahí a ser un entrenador dista mucho. Yo a día de hoy, después de 20 años, a mí cuando una persona dice mi entrenador, yo tengo un compromiso y una responsabilidad muy grande cuando alguien me dice mi entrenador. Y a día de hoy, digo, después de 20 años, si yo no tengo ni idea de nada, ¿cómo la gente se pone la palabra ahí entrenador y abiertamente con 3 días de formación? Hostia. Y respecto a esto, Pepe, pasa, por ejemplo, yo lo veo mucho en el mundo del powerlifting, que estoy un poco metido ahí, más que en otros deportes. Veo que chavales, ¿no? Que tienen incluso 16, 17, 18 años, han competido 2 veces y ya se ponen a entrenar. Cuando realmente solo han visto pues una competición, 2 que han hecho, el tiempo que hayan estado con su entrenador, supongo, y ya está. Y ya, como yo tengo unas buenas marcas, o más o menos bien o tal, pues soy entrenador también, porque ya no tengo que ver nada más. Y esto se yo me da creo que con bien. CrossFit pasa más o menos igual. Pasa, pero no que a CrossFit aquí a todos los deportes, en todos Sí, sí, en todo. Yo ya te digo, lo he vivido en tantos deportes, porque yo lo he visto en el mundo del fitness normal, de las salas de musculación, lo he visto en las clases de spinning, de Bodypan, lo he visto en el mundo del boxeo, lo he visto en el mundo del fútbol, lo ves bueno, el CrossFit también, bueno, al final también, y es que es en todos lados. Por eso digo que a mí me gusta reivindicar la figura del monitor. Me gusta reivindicar la figura del monitor y que no pasa nada por decir soy monitor. Es que, joder, es que aquí parece que no, soy entrenador. Vamos, el entrenador tiene un poquito más de competencias, ¿no? Si las tiene, guay, pero si no las tiene, que no pasa nada porque diga que eres mi monitor. Es que hay, yo qué sé, es que parece que esa figura no sirve, ¿no? En todos los deportes, en el fútbol te sacas tu título de monitor y tienes unas competencias y las ejerces, puedes ser un pedazo de monitor y no pasa nada. Lo que pasa es que aquí todo el mundo quiere ya tener guay, ¿no? un blog de Instagram, tener un blog, tener perfil de Instagram y que lo sigan 500.000 y que diga cuánto sabe, pues no. Hay que estudiar mucho y aprender mucho para medio saber algo. Porque aquí te das cuenta, cada vez que abrimos una puerta empiezan a derivar cosas por todos lados y dices, es que no tengo idea. Y además, creo que en este caso vamos a ir con lo del monitor y entrenador, que cuanto más sabe, es decir, cuanto menos sabe el monitor o el entrenador, parece que es como, lo sé todo, y cuanto más sé, es como, derivo más. Es decir, que yo no sé, antes fuera de cámara, hemos estado hablando Pepe y yo un rato, y hemos estado hablando del entrenamiento en cáncer, un poquito así por encima, que es como, vale, el entrenamiento viene bien, pues voy al box y ya está.
Y realmente ese entrenador que hay allí, pues seguramente no tiene por qué tener las competencias para saber del entrenamiento en cáncer. Y en ese momento a lo mejor debería derivar. Sí, sí, es que esto se ve mucho con, por ejemplo, con los médicos y con los especialistas, ¿no? Al final los médicos derivan y cuando no sabes de algo, pues, y no es tu competencia, pues deriva. Pues yo creo que los entrenadores deberíamos hacer lo mismo. Yo derivo muchas veces a entrenadores. Oye, vienen a mi centro a apuntarse y yo le digo, mira, lo que yo tengo aquí, lo que yo ofrezco, no es lo que tú necesitas. Llama llama a fulanito y ve allí y que te valoren y que te vean porque esa persona es la que es competente para hacerlo. Por ejemplo, el mundo el tema del entrenamiento del campo, ¿vale? Hay evidencia y sabemos que determinados entrenamientos según el tratamiento y en qué periodo del tratamiento estés, pues te viene mejor una cosa u otra. Vale. Hasta ahí podrían, bueno, pues una cosa que habremos podido leer muchos, pero de ahí a aplicar un protocolo, a mí si me viniera una persona como entrenador personal y tuviera que hacerlo, pues derivaría. No me encuentro capacitado para hacerlo. No me encuentro capacitado. Derivaría o tenías que leer mucho sobre ese tema. Mucho tiempo. Claro, bueno, sí, o si lo quisiera hacer, evidentemente tendría que leer mucho, claro, por supuesto. Es que al final hay una gran diferencia en eso. Mira, yo no controlo este tema, mejor vete a este especialista, vete al otro y ya está. Y luego si al final me lo quiero quedar, pues por lo menos que lo que hagas que esté apoyado en la literatura científica. Que de verdad sepa lo que está haciendo, que no sea jugar. Me voy a jugar a ver si este WOD o este 10x10 o este 5x5 de sentadilla, y esto va bien, le va bien. A ver, ¿qué pasa? Y ya está, me parece. Sí, al final es tener la suficiente también capacidad para saber dónde están tus límites. Miedo a decir como profesional que no eres competente para hacerlo. Es que no podemos hacer de todo, los entrenadores no podemos hacer de todo ni entrenar a todo. Yo en mi época de entrenador personal, en un centro wellness, bueno, pues yo me consideraba en esa época un poco más especializado en unas áreas y cuando llegaba, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado la estética, entrenar para gente a la estética. No me considero una persona capacitada, primero que no me ha gustado y segundo que no me encuentro capacitada para, por ejemplo, entrenar a físico-culturistas, ¿no? Típico que te quiere contratar para la mejora y se quiere poner el tipo que no veas. Y yo tenía un compañero que era especialista y cuando llegaba, pues tenía ese perfil de cliente, te quería contratar y yo pues lo derivaba. ¿Por qué? Porque no era mi campo. Pues, igual que cuando vienen a mi centro digo, oye, es que esto no es lo que hacemos aquí o lo que podemos hacer. Derivamos y ya está. Es que a ver, esta es una de las cosas por las que te quería traer, Pepe, que al final esa visión que tienes tú, esa cómo ve el HIIT, cómo ve el entrenamiento concurrente y cómo ve el CrossFit desde fuera. Creo que cualquier persona que escuche esto le va a tocar la patata y le va a hacer pensar, sobre todo con las preguntas que ha hecho. Si eres entrenador, te van a hacer pensar, que es muy importante. Claro. Pero bueno, también tengo que decir que yo conozco muchísimos propietarios de voz de CrossFit que tienen esta mentalidad, ¿eh? Tienen unos centros muy chulos, muy guapos y tienen una mentalidad muy abierta y en la que son capaces de integrar a muchos profesionales diferentes y tener esa visión holística de todo el espectro de entrenamiento actual. Y, oye, y tienen sus clases de CrossFit, pero lo mismo que tienen sus clases de CrossFit, tienen clases de entrenamiento funcional, de entrenamiento personal o de otra materia relacionada con el entrenamiento. Incluso hay bots de CrossFit que tienen hasta un gimnasio. Sí, dentro. Esto Y lo lo integran todo, sí. lo integran todo, porque tienen ese concepto de entrenadores y de que ninguna herramienta es mejor y peor. Utilízala. Si te gusta, utilízala. Hay gente que no le gusta y ya está, no pasa nada. Oye, a mí hay gente que no le gusta. Pasa que sí que hay otros entrenadores que solo se han formado en un campo. Entonces, cuando tú solo has comido patatas y no sabes lo que es otra comida, pues solo sabes de patata. Y la patata puede ser la mejor comida del mundo, o en este caso jamón o gamba. Puede ser mejor, pero no
pero no has probado otra cosa. Y a lo mejor cuando pruebas otra cosa dices, oye, pues esto también me vale. Entonces, bueno, por eso a mí me gusta que los entrenadores, siempre lo digo, que tienen que abrir la mente y formarse en muchos campos. Y esto también lo traslado a los graduados y a los licenciados. O sea, vale, tú eres graduado y licenciado y tienes esto, ¿vale? Una cantidad de información. Ahora empieza a llenarla por todos lados, ¿vale? Empieza a llenarla para poder con los años tener una visión amplia del entrenamiento y poder hablar con propiedad sobre el entrenamiento. Y sobre todo, después de tantos años, a mí no me gusta decir que una cosa es mejor que otra. Es que depende. Depende. Todo vale. Si es que todo vale. Si es que depende la persona, de todo vale. Bueno, matar a nadie sin lesionar a nadie. Pero es que hasta, yo qué sé, hasta el método búlgaro de halterofilia de los años, de los finales de los 80, vale. ¿En qué contexto? ¿En qué condiciones? Pues para esas personas y en esas condiciones, pues vale. Claro, es que es que proponer un caso, un sujeto desentrenado, haga lo que haga, va a mejorar. Haga spinning, haga body pump, haga HIIT, haga altero, haga power o haga hipertrofia. Es que va a mejorar, haga lo que haga. En cuanto le cambias el estímulo a un deportista, va a mejorar. En ese estímulo. Claro. Otra cosa es que le sirva para el deporte o no le sirva. Cogemos a un futbolista y lo sacamos del campo de fútbol y le metemos protocolo de entrenamiento de fuerza y demás, va a mejorar. A lo mejor después otra cosa es que no le sirva para el fútbol, pero va a mejorar en ese aspecto. Porque también la mejora es qué te le hacemos para ver si ha mejorado. No es una mejora útil y funcional para él. Yo tengo el ejemplo de, ahora con esto del confinamiento, mis deportistas estamos entrenando en casa. Hemos cambiado muchísimo los estímulos. Muchísimo. El entorno ha cambiado, claro. Yo entreno con ellos, yo tengo material aquí en casa. Yo al final estoy entrenando con una mochila y con dos mancuernas y una kettlebell. Estoy entrenando. Y me considero ahora mismo que tengo un nivel de condición física aceptable, porque el estímulo de estos 50 y tantos días entrenando es diferente a lo que venía haciendo. ¿El entrenamiento es un pedazo de entrenamiento? Pues probablemente no. Simplemente el hecho de haber aplicado estímulos diferentes, utilizar otras herramientas, hace que mi cuerpo pues busque adaptación y genere adaptación. Y eso funciona en deportistas entrenados, pues en deportistas no entrenados los metes y le hagas lo que le hagas. Yo siempre digo, no somos tan buenos. O sea, que no somos tan buenos. ¿Y cuándo se ve eso? Cuando un deportista lleva 3 años en un sitio entrenando y empiezan a buscar alternativas fuera de su centro de entrenamiento. Y ahí es donde dices, hostia, claro, es que el entrenador ha llegado de aquí para acá. A partir de ahí, o bien la dinámica del entrenamiento no es lo que ya necesita, o que realmente ese entrenamiento ya no le provoca esas adaptaciones y buscan el boom de los entrenadores y de los programadores online, ¿no? Que ahora mismo pues es una cosa que está en alza. Todo el mundo que quiere competir y demás, al final, salvo que su entrenador lo tenga en su centro de entrenamiento y sea un entrenador que esa persona considere que le sirve, al final acaba buscando entrenadores fuera, ¿no? ¿Y cuándo suele pasar? Cuando ya han pasado unos 2 años y medio, 3 años. O bien porque necesitan estímulos nuevos, no porque su entrenador no le sirva o no sea bueno, sino que hay veces que hay que cambiar de mente, hay que cambiar de entrenador para seguir mejorando, y hay otras veces que te cambian porque ya notan que no hay mejoría, ¿no? Entonces, bueno, al final es el cambio de lo que hago hoy. El cambio de estímulo es el que provoca también la mejora. Pues, Pepe, la verdad que me gusta mucho escucharte y creo que en otros futuros podcasts puede aportar mucho más sobre esto para no alargar mucho más este. Si queréis que Pepe toque temas, a mí personalmente me interesa mucho el del entrenamiento, digamos el online, ¿no? Que lo llevan a los box. Como el atleta, sobre todo, que no hemos tocado la parte de competidores como tal, que nos dé su visión como entrenador de atletas de competición, cómo lo hacen en su box o cómo programa él y demás temas, como esa visión que tiene él. ¿Alguna cosita más? Si queréis que trate de Pepe de algunos temas concretos,
Déjanos en los comentarios y los trataremos con gusto. Ok. Así que, Pepe, de verdad, muchas gracias por haber aceptado mi invitación y te tendremos aquí de nuevo seguro. Me ha encantado mucho escucharte. Y bueno, si quieres hacer alguno de promoción o algo por el estilo. No, yo simplemente, bueno, pues a modo de cierre, ¿no? La idea hoy, bueno, pues un poco las preguntas que me habías hecho y demás es transmitir a transmitir sobre todo a aquellas personas que sean entrenadoras, que tengan esa mentalidad abierta, que se sigan formando en todos los campos, que hay herramientas muy interesantes. En este caso, bueno, hoy ha tocado hablar de CrossFit, pero podríamos haber hablado de entrenamiento de fuerza en deportes de resistencia, por ejemplo, Sí. que es un tema también bastante interesante y en el que me gusta mucho y he trabajado con deportistas de resistencia en ese aspecto, no asesorándolo. Pues al final es que todos son herramientas y que lo que hagas, que lo hagas con pasión, pero sin mentalidad talibana, que es lo que me encuentro mucho, los talibanes de esto sí, esto no vale, esto no vale. No, una mentalidad abierta y que en determinados momentos de tu vida puede ser que las necesites. Ahora, mira, y ahora te pongo ya para modo de título final. A partir del confinamiento, ¿cómo vamos a poder entrenar los que tenemos centros que entrenamos con grupos? ¿Nos va a cambiar la filosofía de entrenamiento? Estoy totalmente convencido que sí, porque las propias medidas legales ya va a hacer que nos cambien. Y pongo un ejemplo. Si tú en tu centro de entrenamiento tienes una jaula pequeñita y cuando vas a las clases para explicarle a alguien que, yo qué sé, que le expliquen gimnásticos, si cada vez que una persona se cuelga en la jaula hay que desinfectarla, la dinámica propia de la clase te la va a cambiar. Ya tienes que cambiar tu filosofía de entrenamiento, porque esa barra no la puedes compartir. Si solo tienes 4 racks en tu centro de entrenamiento, no puedes hacer sentadilla trasera, a no ser que entrenen la mitad de la clase haciendo sentadilla trasera, la otra mitad haciendo otra cosa, y los cruces, porque hay que desinfectar después la barra de la sentadilla trasera, por ejemplo. Entonces, hay que tener esa mentalidad abierta ya a partir de ahora para poco. El modelo que se va a instaurar es el modelo de los centros de fuerza y condicionamiento que se ven en las universidades americanas. Las tarimas con sus RAI, con sus aulas y todo individual. Ese es el modelo por el que yo apuesto y creo que se va a instaurar. Nos va a cambiar la filosofía de entrenamiento. Por eso tenemos que tener la mentalidad abierta. No podemos decir sota, caballo o rey. No, hay más. Hay más cartas. Pues perfecto, Pepe. Buen final. Y te tendremos aquí de nuevo. Muy Un bien. saludo, nos vemos. Y bueno, espero que haya gustado. Compartáis, le deis, comentéis y le deis me gusta. Un saludo, compañeros. Venga, Edu. Un abrazo. Un abrazo.